exculpó al Estado, exculpó también a la cúpula policial. El Partido Obrero declaró que va a apelar, que no le gusta la sentencia. Los sectores más combativos dicen lo mismo. Hay otros que están muy conformes, por ejemplo la familia por lo menos el hermano de Mariano Ferreira. El presidente del tribunal rechazó la apreciación tuya durante el juicio de que este juicio debía ser una ejemplificación, un ejemplo para la sociedad. Rechazó, dijo que eso no era inconducente. Y hoy tenemos a María del Carmen Verdú, que por lo menos yo considero que fue uno de los ejes principales de este juicio, de esta querella más que de este juicio. Nos gustaría mucho escuchar tu opinión. Realmente lo que nos impactó a nosotros durante la alocución que hizo el presidente del tribunal, no leyendo el fallo que, según dijo, todavía no está redactado, salvo en su parte resolutiva, sino en esa explicación que quiso ser didáctica de los fundamentos de las penas que después sí iba a leer de la parte escrita del veredicto, fue que nos respondiera de manera tan directa, tan personalizada, con nombre y apellido y pertenencia organizativa, cuando se refirió a la responsabilidad del Estado Nacional, del gobierno, de los funcionarios del gobierno nacional, y después de decir que de los diálogos entre Tomada y Pedraza lo que surgía era que Tomada se lo quería sacar de encima, ante las caras de sorpresa que hubo en la sala, porque todos hemos escuchado media docena de veces en la audiencia a lo largo de estos 9 meses de debate, y hemos leído las desgrabaciones de ese diálogo tantas veces como leímos los de la viceministra Rial también con Pedraza, o los de Schiavi y Luna con Fernández. Aclaró que era importante señalar esto, de acuerdo a lo que entendía el tribunal, porque yo, en nombre de Correpi, había planteado la existencia de este plan de 3 patas, dijo él, no se animó a decir, como dijimos nosotros en el alegato, la triple alianza antiobrera de los ferroviarios, como dijo él, en referencia a lo que en propiedad debemos llamar la burocracia sindical, los empresarios y el gobierno. Y dijo a continuación que lo que nosotros planteamos es que este plan incluye la tercerización de la represión, al mismo tiempo que se genera un discurso de no criminalización de la protesta, y de esa manera el gobierno, mientras manda particulares, no quiso tampoco decir patotas, a reprimir los conflictos, las protestas, las movilizaciones, las manifestaciones de trabajadores, dice que no criminaliza la protesta para ganar consenso, y aclaró que esto no se infiere de esos diálogos, que no son la única prueba que hay en el expediente de la relación tripartita entre estos 3 sectores de la burguesía que se reparten los negocios de la explotación ferroviaria, y que en conjunto salieron a defender ese interés común a los 3, que a su vez es absolutamente contrapuesto al interés histórico de la clase trabajadora, porque se funda sobre la explotación y la hiperexplotación de los trabajadores, en el caso puntual con eje en el mecanismo de tercerización del empleo a través de estas cooperativas como Unión del Mercosur, de la propia Unión Ferroviaria. Dijo cosas como que Verdú muestra pero no demuestra, que hicimos un truco de magia en lugar de una demostración científica, y agregó que la diferencia entre lo que habíamos dicho y lo que requiere una sentencia judicial es la diferencia entre la prueba y una manifestación de principios basada en una visión particular del mundo. La misma noche, cuando salimos, en el pequeño escenario que se había montado junto con la enorme cantidad de compañeros que estuvieron desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 9 de la noche, siguiendo las alternativas de esta audiencia, que empezó con las últimas palabras de Pedraza, de González, de Favale. Los demás imputados prefirieron callar y nada de agregar a lo que ya habían dicho en sus indagatorias. Nosotros dijimos, bueno, era hora que un juez, un tribunal, se diera cuenta que cuando yo o cualquier otro de mis compañeros aparecemos en una sala de audiencias, en un edificio de tribunales, no vamos a hacer derecho o a discutir lo que dicen los códigos y las leyes, esos códigos y leyes que escriben ellos para garantizar los privilegios de su clase,
ese derecho que se fundamenta teóricamente para precisamente garantizar la continuidad de un sistema de explotación y poder profundizarlo, sino que vamos a hacer lo mismo que hacemos en la calle, vamos a exponer cuáles son nuestros principios, que son nuestra única guía orientadora, y vamos a tratar de ser, como lo dijimos en el alegato, la voz de los trabajadores en un juicio en el que se estaba discutiendo ni más ni menos que el asesinato de un compañero que cayó enfrentando esa triple alianza antiobrera. Anoche un periodista de un canal de televisión me mandó un mensajito de texto porque tenía que hacer una columna sobre este tema y me dijo, tírame un título. Y yo le dije, la sentencia fue diseñada para proteger al gobierno. Y después le agregué, es una sentencia que condena a un grupo de individuos para proteger y para garantizar la vigencia de un sistema. Y eso quedó perfectamente claro en todo lo demás que siguió explicando el juez Horacio Díaz, cuando nos contó, por ejemplo, que iba a condenar a 10 personas por un homicidio, 10 personas entre las que definió a algunos como autores, Sánchez y Favale, a otros como partícipes necesarios, incluyendo allí tanto a Pedraza y Fernández, como a quien dirigió el operativo en el lugar, Pablo Díaz, de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, o al Corcel, uno de los delegados que contribuyó a la convocatoria del grupo de choque, y también a 2 de los comisarios, Mancilla y Ferreira, el jefe del control de líneas y el jefe de la división Roca. Y sin embargo, después de explicar esto, dijo que acá no había habido un homicidio agravado por la participación de 2 o más personas. Entonces, salvo que el tribunal nos pueda explicar que se puede hacer una patota con una sola persona, salvo que nos pueda explicar que estos condenados como coautores, como partícipes necesarios, como partícipes secundarios del homicidio de Mariano Ferreira y de los homicidios en grado de tentativa de Elsa, de Nelson y de Ariel, simplemente coincidieron en el mismo momento y lugar y todos a la vez por una decisión individual decidieron llevar adelante lo que no era, según él dijo, un plan común, realmente no se entiende cómo puede afirmar que no hubo un homicidio agravado por el hecho de que participaron en forma premeditada 2 o más personas. El propio Pedraza, en sus últimas palabras en la mañana, después de mandar un muy claro mensaje al gobierno cuando empezó su mensaje, afirmando con cierto tono desafiante y mirando a la tribuna, lo primero que quiero decir es que soy peronista, y retomando lo que decía mi querido amigo y compañero Juan Carlos Sena recién cuando mandaba a leer los trotskistas a Trotsky, los leninistas a Lenin, bueno, a los peronistas yo les recomiendo que lean Milcíades Peña, por ejemplo, no a Perón. Pero lo cierto es que Pedraza, en esas últimas palabras, o Hernández Arregui, por ejemplo, después nos peleamos con el negro como de costumbre. En las últimas no enojamos. No, jamás. Pero habla al nunca. micrófono, Sena. Pero si no hablas al micrófono, el que se enoja es Schiller. Sí, no nos enojamos jamás. Nunca. El respeto que te tengo y el cariño, vos sabés que es No inmenso. puedo hablar de respeto, que no quiero que entre en celo. Volviendo a Pedraza, lo que Pedraza dijo en sus últimas palabras fue: yo me quedé tranquilo cuando supe que había una movilización de los tercerizados, porque el día anterior me reuní con el secretario de Transportes, Schiavi, y entonces le dije que el Estado era el que tenía que hacerse cargo de evitar el corte, y por eso le prometí que nosotros no íbamos a intervenir. Si este dato de la reunión de Pedraza con Schiavi el día anterior lo cruzamos con lo que dice Pablo Díaz a los canales de televisión, cuando vuelve hacia la estación Avellaneda, acompañado por la Policía Federal, que en ningún momento se despegó de la columna que integraban la patota y el resto de los ferroviarios, cuando también con un tono desafiante le explica al camarógrafo, esto fue una escaramuza, lo que no hacen los jueces y la policía lo hacemos nosotros, son ellos los que han explicado cómo funcionó el mecanismo de tercerización de la represión y los que han probado la existencia del plan criminal tripartito.